Bueno, la skill up que les traigo el día de hoy es sobre fracasar antes de lanzar un producto, y justo cuando nos referimos a producto, me refiero a un producto desde cero, o puede ser también un product feature, que es algo que se usa mucho en esta industria. Bueno, me gustaría empezar también hablando sobre del descubrimiento de la ideación. Si bien la parte de descubrimiento lo podemos ver como un lugar para probar, fracasar y mejorar, podría parecer un lugar bien divertido porque pues prácticamente estás con tu equipo iterando cosas de la funcionalidad, del problema que hayan encontrado. Entonces, pues es un espacio donde tú puedes estar probando y fracasando, pero también conlleva una gran responsabilidad de no porque el hecho que estés fracasando y todo, pues si no hay como una disciplina detrás, pues puede pasar bastante tiempo ahí y pues puede que generes también como algunos costos. Antes de nada, me gustaría empezar con el proceso antes de lanzar. Encontramos este gráfico que se llama el Double Diamond, que es un framework que por ahí se ocupa. Tenemos que parte de dos cosas, que es la parte del descubrimiento y la parte de la ideación. En la parte del descubrimiento lo que tratamos de hacer es encontrar el problema y ya en la ideación de la solución. Ambas partes tienen dos partes, que es la de diverger y converger. Prácticamente la parte de diverger es abrir, capturar todo el problema, hacer investigación y demás. Ya después de que te abriste tanto, pues sí debes de empezar a sintetizar todos esos problemas que encontraste, ¿no? Empiezas la parte de converger. Pasa lo mismo con el diseño. Ya que tienes como una solución del problema, empiezas a abrir otra vez, a encontrar cómo hacer una solución. Ya hablábamos de wireframes y demás, pero después también no podemos hacer como puro wireframe y ahí quedarnos, sino también tenemos que empezar a seleccionar y converger un poco más sobre esa parte. Y algo importante o como primer paso pues es entender el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene el problema? Y si vale la pena resolver el problema. Hay varios problemas que realmente no valen la pena resolver y a veces tratan de resolver. Esto de cuál es el problema pareciera muy fácil, pero no siempre lo es. A veces en lugar de resolver el problema o encontrarlo, lo que encontramos son síntomas, más que el problema como tal. Ya resolver quién tiene el problema sí es un poco más sencillo, y es parte de lo que vamos a estar revisando. Y hay varias formas de entender el problema. Depende la etapa del producto, si es un product feature o es un producto nuevo, pues tenemos acceso a mediciones, ¿no? Mediciones también pueden ser algunas encuestas o demás. Y también si no contamos esa parte, pasamos a la parte de dinámicas. Hay dinámicas donde podemos medir cosas tal vez más cualitativas que cuantitativas. Tenemos dinámicas como es el FiveWise, un Affinity Mapping, ¿no? Pero digamos que tuvimos acceso a mediciones iniciales. Hay varias herramientas para hacer eso. Por ejemplo, encontramos Hotjar, un Analytics, un Mixpanel, ¿no? Un Hotjar es algo interesante pues porque puedes ir viendo gráficas de calor de dónde están los usuarios, de qué han hecho y todo lo demás. Por ejemplo, Analytics también es importante. Se conoce mucho que es para la web y demás y puedes como por ahí ver tus funnels y demás. Mixpanel es muy similar igual a Hotjar, tiene algunas cosas interesantes de más, pero también es un poquito más caro en cuestión de costos, ¿no? Pero prácticamente puedes tener acceso a esas mediciones, depende un poquito igual de dónde te encuentres en tu producto, si te encuentras como apenas iniciando o en caso de que ya sea algo que ya tengas desarrollado, pues sí puedes tener a lo mejor acceso a estas mediciones. En caso de que sea nuevo, pues podrías hacer algunas de las encuestas que les comentaba. Algo que me gusta mucho a mí hacer es el Affinity Mapping. Prácticamente esto te ayuda todavía a encontrar el problema. Y, por ejemplo, eso es una dinámica en equipo, ¿no? Eso se basa más en una investigación cualitativa y es un poquito más de percepción de los usuarios. Por ejemplo, lo que se hace, o les platico rápidamente de qué trata el Affinity Mapping. El Affinity Mapping es prácticamente juntas a tu equipo en una sala de juntas, los repartes post-its, entonces empiezan a escribir un problema y lo ponen en el pintarrón, le puedes dar que 5 minutos, 10 minutos, no mucho tiempo. Entonces pasa una persona, pone el problema que él tiene, la siguiente persona escribe su problema igual y la pones así. Y lo que trata de hacer es ponerla al problema más similar al que le está identificando. Por ejemplo, si él encontró un problema de algo sobre el contacto o demás, pues podría ponerlo abajo con temas de interacción a lo mejor de cómo agregas un producto. Eso es como un ejemplo ya muy básico, ¿no? Lo que tratas de hacer con todo esto es que después puedas agruparlos, los puedes agrupar, así como lo muestro en el ejemplo que está aquí ya como en la imagencita, pues lo que haces es que
juntas los problemas que identificaron como similares y pues ya con eso tú podrías ir conociendo un poquito más de por dónde va el asunto, ¿no? Hacer un poquito más de digging. Otra que es muy sencilla, los 5 whys o los 5 porqués. Esta podría parecer bastante fácil, pero sí hay que tener como un poquito de experiencia lanzando las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta, aquí bajado un ejemplo que podríamos hacer es, ¿cuál es el problema? Pues no sabemos dónde entregar el pedido. Pero, ¿por qué no sabemos dónde entregar el pedido? Pues los usuarios no terminan su registro. ¿Por qué no terminan el registro? Pues porque la abandonan en el paso de la dirección. ¿Por qué abandonan en este paso? Pues porque los usuarios no saben su código postal de memoria. ¿Y por qué se tienen que saber el código postal de memoria? Porque es lo primero que pedimos, ¿no? A veces, haciendo no las 5 preguntas, sino con 3, puedes llegar a ese problema, pero lo recomendable sí es terminar las 5 preguntas, ¿no? O sea, es como parte de esto, sí es mejor terminar las 5 preguntas, aunque a veces con 3 pues podría sacar como... Y pues bueno, ya una vez de que encontraste el problema más o menos de dónde viene, lo que puedes empezar a hacer es ya capturar esa investigación o ese problema, ¿no? A veces las herramientas se quedan cortas, por ejemplo, si lo haces como en un Word, en un Google Docs, pues realmente a veces no alcanza lo que quieres hacer ahí. A mí en particularmente me gusta mucho usar lo que es Miro. Es una aplicación que te permite prácticamente hacer como boards y puedes ir ahí documentando toda tu investigación. También hay una muy similar a esa que es Mural, prácticamente igual es como puede ser whiteboarding ahí, puedes traerte todas las cosas que puedes hacer y realmente creo que ahorita en esos tiempos como de pandemia pues se presta mucho de que no puedes tener como al equipo trabajando contigo, entonces pues prácticamente pueden hacer todos, ¿no? Te permite colaboración, lo puedes mandar a alguien para que se integre contigo durante ese board y lo que puedes hacer es coordinarlo con una sesión a lo mejor de un Zoom o alguna otra de Microsoft Teams o alguna llamada donde puedas estar como charlando con ellos y recabando como las opiniones. En particular, si tienes que igual hacer con anotaciones muy rápidas, pues puede ser en un Notion o además ¿no? en un Confluence, por ejemplo, yo ocupo Confluence igual porque donde me desarrollo, pues tenemos como la suite de Atlassian, ¿no? Pero pues igual depende un poquito de lo que se tenga en ese momento. Y bueno, como les comentaba, ya en la parte de la síntesis del problema, ya en la parte anterior sí nos abrimos y buscamos el problema, tratamos de encontrarlo, pero llega el punto de que a veces te pasas tanto tiempo ya sacando muchos problemas, pues que llega un punto donde tienes que hacer esta síntesis, es parte de eso, ¿no? Y tienes un poco el problema y puedes entender cuál es el problema, por ejemplo, aquí respondemos, pues la interfaz pide un código postal para avanzar, pero el usuario no lo conoce, ¿no? ¿Quién tiene el problema? Pues los usuarios que quieren recibir un pedido por la app. ¿Qué tamaño es el problema? Aquí ya va, como les comentaba, si tienes como acceso a esas mediciones. Por ejemplo, si graficas un funnel que tengas, puedes ver en qué paso los usuarios se caen, ¿no? Por ejemplo, del paso 3 al paso 4 tenías 50 usuarios y después cayeron a 20, ¿no? Entonces, eso igual te va a ayudar a saber, no te va a decir cuál es el problema, pero sí te va a ayudar a saber por dónde buscarlo. Entonces, también si tienes como acceso a esas mediciones, son de bastante ayuda. Y bueno, aquí encontramos, por ejemplo, el 30% de los usuarios abandonan el registro en este paso. El 50% de ese 30%, pues nunca vuelve a intentarlo. Son cosas de las que puedes acceder si tienes como acceso a esa medición. Si no tienes acceso a medición, pues puedes hacerlo con encuestas también. Funciona bastante hacer unas encuestas ahí con todos los usuarios o los prospectos o usuarios, si es el caso de un producto nuevo. Y, por ejemplo, también es importante saber los beneficios de resolver ese problema. Como les comentaba, a veces pues, queremos resolver un problema que pues, no tiene mucho sentido de resolverlo. Entonces, por ejemplo, nos permitiría elevar la entrega de los pedidos en un 30%, completando así el ciclo del producto. Después de hacer como esa síntesis de problemas, ¿cómo logramos hacerlo más sintetizado y saber si vale la pena o demás? Pues también evaluar esos problemas y las soluciones. Aquí ya viene un poquito la parte de saber, por ejemplo, las prioridades que tenemos o demás. Por ejemplo, aquí encontramos esta gráfica de esfuerzo-valor. En esta puedes meter si lo vemos con un ejemplo básico, podrías traerte ahí en el Miro esta grafiquita y puedes poner, de un lado el esfuerzo, el valor. Y, por ejemplo, aquí tenemos 4 espacios que se ven en la grafiquita. Por ejemplo, tenemos lo de hazlo, que son cosas que, bueno, tienen un valor muy grande,
y el esfuerzo tampoco es como mucho. Entonces, pues realmente es algo que de esas cosas que dices, ¿por qué no lo estoy haciendo? Hay cosas que a lo mejor tienen un valor muy poco, pero también tienen un esfuerzo bajo. Pues son cosas que lo que se conoce como que puedes hacer viernes en la tarde, ¿no? Si te sobra unos 20, 30 minutos, pues podrías estar haciéndolo. Y hay cosas que realmente pues no aportan mucho valor, pero sí es un esfuerzo muy grande. Y a veces cuando no tienes como esta visibilidad de evaluar estos problemas, pues a veces toda la gente se va por eso, ¿no? Porque no tuviste como visualmente el saber si era como, tenía un valor grande para el negocio y qué tanto esfuerzo tenía. Y hay otras que ya son pues que tienen un valor, pues sí, algo alto, pero también tienen un esfuerzo grande. Esas hay que considerarlas. Por ejemplo, aquí encontramos, esa es como una gráfica que se llama esfuerzo-valor, pero también hay otras formas como de hacer esta priorización, ¿no? O sea, hay Moscow, hay una que se llama Rice, Kano, o sea, son diferentes, pero fácilmente podrías evaluar con esta, ¿no? O sea, con el esfuerzo y el valor, podrías ir sabiendo si realmente vale la pena hacer ese problema y solucionarlo. Luego, es importante pues, compartir esto con el equipo, ¿no? O sea, al terminar este descubrimiento como de que ya te metiste a hacer una investigación con los analytics que tengas, ya te metiste a hacer alguna de las dinámicas como lo puede ser el affinity mapping, como lo puede ser la parte de los 5 whys, ¿no? Pero pues después de eso, a veces puede que eso lo hayas hecho con alguna parte del equipo, pero ya viene para otra vez la parte donde comenzamos con la ideación. Ya en esta parte de ideación, pues es importante como juntar al equipo y decirles, darles una pequeña introducción de, ok, mira, lo que encontramos fue el siguiente problema, en cuanto a medición sabíamos que va a ayudar a un 30% de los usuarios que tenemos y demás. Entonces, alguna forma ya como de empezar a materializar eso es crear una solución que puede ser fácilmente un prototipo, ¿no? No necesariamente necesitas hacer ya un prototipo final, puedes hacer igual varias dinámicas, por ejemplo, encontramos esta de Crazy Ace o la de prototipos rápidos. Prácticamente en esta de Crazy Ace lo que haces es que agarras una hoja, la doblas, que se hagan 8 espacios, entonces les das más o menos al equipo unos 5 minutos, ya con lo que les expusiste el problema de lo que ustedes encontraron en ese descubrimiento, y ya pueden empezar a hacer todo el cómo resolverían ellos, ¿no? ¿Y por qué no más de 5 minutos? Porque si les das más tiempo, pues ya es como que le pensaron de más. Entonces, en los primeros 5 minutos es como que, ok, se agarran todo lo que tenían en ese momento y pues puede que sea más real lo que pusieron ahí a que se estén pensando como en bastante tiempo. Una vez que ya tuviste como esa parte de que hicieron sus dibujitos o sus wireframes ahí rápido en esa dinámica de Crazy Ace, lo que podrías hacer, por ejemplo, es pues iterar esto que ya sacaron ellos, esas propuestas que ellos dieron, votar con ellas, ¿no? O sea, si ya, por ejemplo, invitaste a 10 personas a generar esa dinámica, pues esas 10 personas, votar entre ellos cuál fue la que realmente resuelve ese flujo que ustedes traían y con eso pues ya pueden sacar esas soluciones propuestas. Una vez que ya tienen como esas soluciones propuestas que ya fueron las que ustedes eligieron, pues realmente es importante también traer un benchmark como de otras compañías del cómo lo resuelven, porque muchas veces a lo mejor sacamos o votamos por un flujo que dijimos, ok, está perfecto así, pero eso ya lo hacen otras compañías, ¿no? Entonces igual, si lo quisiéramos ver como un diferenciador, pues la verdad no lo tendríamos como algo de diferenciador. Y otra cosa importante también es tener un feedback técnico. A veces es muy fácil hacer diseños súper bonitos y cosas que dices, oh, ok, sería genial hacerlas, pero también saber si el equipo que tenemos pues puede hacerlo, ¿no? O sea, a veces queremos hacer cosas muy impresionantes, pero a veces técnicamente no se puede. También por eso es importante empezar a contar con ese feedback técnico para ir sabiendo si va por ahí la idea o hay que hacer cosas, ¿no? Es parte de lo que les comentaba de que a veces tienes que equivocarte, regresar y demás. Y por ejemplo, para hacer wireframing, ya que una vez que elegiste en papel tu prototipo y demás, pues ya viene la parte de hacerlo un poquito más conceptualizado, donde ya lo puedas como compartir con más personas y puedas tener como pruebas, ¿no? Se recomienda hacer como pruebas internas o si tienes ya como interesados, empezar a mandarle a los stakeholders cómo lo vas a estar haciendo, cómo resolverías ese problema que ustedes tienen. Por ejemplo, hay varias herramientas por ahí para hacer wireframing. Encontramos un Figma, encontramos un Balsamiq, que son softwares bien sencillos de usar. Hasta la misma herramienta que les comentaba de Miro, que a mí me gusta, en esa igual tú puedes hacer wireframing ahí, entonces está súper sencillo. Después de que ya hiciste como esas pruebas internas o que ya hiciste toda esta parte de wireframe,
pues sí es bueno irlo testeando, ¿no? Saber realmente si esos wireframes que tú hiciste, pues valen la pena, si realmente la gente sí los ocupa o no los va a ocupar. Entonces, hay una herramienta que a mí me gusta bastante que se llama Maze. Prácticamente ahí tú subes el wireframe que tienes ya, o el prototipo, el flujo. Entonces, tú le das misiones a la gente. Haces como una historia donde, ok, quiero que compres una computadora, si es un e-commerce, un ejemplo. Entonces, ya en la misión, ellos tienen que ir haciendo todo eso. Y lo que hace la herramienta de Maze es que te va diciendo pues, en cuántos pasos llegaron, si lo encontraron rápido y demás. Pues si no tienes como acceso también a veces a Maze, hay una herramienta que se llama Marvel, igual, o sea, ambos tienen como una parte gratuita, puedes hacer un proyecto y pues ya con eso te podría ayudar, ¿no? Marvel, por ejemplo, igual puedes hacer un prototipo rápido, ahí con las pantallas que tú hiciste, y ya nada más le das interacción de los botones que tienes que ir haciendo para completar un flujo, pero bueno, igual tiene, me parece que la parte de hacer la de usability score, pero igual ya son herramientas, bueno, son cosas que tienen como de paga estas herramientas. Y pues bueno, después de que ya hiciste esa parte de que lo mandaste con los stakeholders y pues recibiste como ese feedback que necesitabas, pues sí es bueno saber el usability score que tenemos, saber realmente si fue usable, no fue usable, y después de eso, esos comentarios que nos dieron, pues sí iterar, ¿no? O sea, ahora hay que hacer cambios, pues hacerlos en ese momento. Tal vez el Wi-Fi estaba muy bonito y todo, pero pues era muy complicado de usar o no era tan obvio como pensábamos. Entonces, en esa parte, pues iterar ese prototipo. Después, es importante también hacer una revisión de copies. Un copy a veces pareciera que es algo bien sencillo y que poner una palabra pues no va a impactar, pero realmente sí. Por ejemplo, si lo pones en un flujo de compra que le pongas pagar en un botón antes de que realmente vas a pagar, nada más por referirte que pues, vas a terminar haciendo esa acción, eso puede hacer que mucha gente se espante, que nada más está ahí como viendo y pues se caigan los usuarios que digan, no, la verdad a mí me da desconfianza que ya en ese punto voy a pagar. Eso es algo que puede pasar también. Por eso es importante también hacer como esa revisión de copies. Y una vez que ya tuvimos como toda esa iteración de, ok, a nivel de wireframe revisamos, vimos copies y demás, pues sí hacer un prototipo final. Ya, por ejemplo, hacerlo en tu Sketch, en todo XD, la herramienta que tú quieras, ya con los colores, ya con imágenes reales. Pero una vez teniendo ese prototipo, no es como que ya lo dejamos ahí y como ya anteriormente lo habían probado, pues ya no lo vamos a volver a usar, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que una vez que ya tenemos como todo con los colores finales y demás, si bien ya lo habían probado los usuarios anteriormente o interesados, pues sí volverlo a testear. Es importante volverlo a testear, ya que ya con los colores a veces hay cosas que pues tal vez no combinan como pensabas o salen otro tipo de comentarios. Entonces, igual eso es importante. Y pues antes de pasar a desarrollo, pues sí es bueno explicar el problema. Si bien mucha gente que te ayudó en todo el proceso, pues no pudo estar porque no es el mismo equipo que a lo mejor va a ejecutar, pues es importante como explicar ese problema de cómo llegaste ahí, por qué fue esa solución la que se eligió. Es bueno igual tener como esos diagramas de flujo del cómo hiciste todo el prototipo o cómo tenía que hacer el happy path. Eso ayuda bastante para entender hacer las historias de usuario y para que tengas ahí como más detallado la funcionalidad y no se quede como nada más entregar un flujo y demás. Por ejemplo, y la parte de la estimación es importante porque a veces pues nada más es como de, aquí están todas las historias de usuario y pues háganlas, ¿no? Entonces también es importante tener como esas herramientas, ya si habláramos un poquito más como de temas ágiles, pues que un planning, que tengamos un planning poker o algo que nos ayude justo a saber cómo estaríamos haciendo todo esto. Algo también importante pues es la parte de tener todos los assets, ¿no? O sea, subir todo a Zeppelin, en este caso pues, si lo llegáramos a usar, o en un lugar donde tengamos como todo el repositorio de esas cosas. Muchas cosas que a veces hacemos aquí, lo queremos casar a veces con los números, ¿no? Entonces, a veces también cuando llegas a una solución, piensas que la mejor solución fue la que llegaste con los números, pero realmente tampoco es como lo correcto. Muchos de esos problemas a veces los resuelves con la percepción. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo de los elevadores, ¿no? O sea, las personas antes creían que los elevadores eran como muy tardados, que tardaban mucho en subir o bajar, por el tema de que estaban ahí como esperando y no veían nada, ¿no? Entonces se dieron cuenta que era más un tema de percepción
que lo que hicieron es que donde esperas el elevador, pues les ponen como espejos, ¿no? Y resolvieron ese problema porque la gente ahora, pues en lo que está esperando el elevador, pues está viendo en el espejo y demás. Entonces, muchos de estos problemas a veces que llegas a encontrar, no los que haces nada más a buscarlos con números, porque a veces pues no tienes acceso a esa data, ¿no? Depende también el producto en el que te encuentres o en la etapa, pero si no la tienes igual, las herramientas como los FiveWise, como lo que les comentaba de un Affinity Mapping, son herramientas que tal vez a veces son un poco cualitativas, pero realmente eso ayuda bastante en esa parte de la percepción del problema. Y prácticamente eso es todo. O sea, la verdad es algo muy sencillo de llevar a cabo esta parte del discovery. No hay como hacerlo muy complicado. Si bien podríamos hacer un discovery igual haciendo un design sprint o demás, pero ya son cosas como que llevan un proceso de gente que esté todo el tiempo ahí. Esto realmente sí lo puedes hacer como pues en los tiempos libres, y es algo que no necesita como toda la atención del mundo, pero es como algo bien sencillo que podrías estar ahí generando que te aporta valor. Esto te aporta valor porque antes de que hagas como todo el desarrollo, que es lo más caro, pues puedes estar iterando la parte de toda la solución si realmente va a cumplir con lo que tú estás requiriendo. Y pues prácticamente eso es la charla rápida que les quería platicar sobre este Discovery. La verdad es un Discovery así como súper sencillo que ustedes podrían estar haciendo si quieren como crear un producto nuevo, o si tienen como algún feature, si tienen un producto que quieren hacer y necesitan hacer un feature, pues igual de aquí les puede ayudar bastante. Y pues nada más, eso es como todo de mi parte. Igual si tienen como dudas, pues las podemos ir revisando. Si algo más específico, pues con todo gusto.